Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a trabajar bastante, ya, siglo XIX hasta inicios del XX. Vamos a empezar. Todos ven mi diapositiva, ¿no? ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí se ven, ¿no? Ya, gracias, Marco. Ya, gracias, Kevin. Vamos a hablar de las ideologías del XIX, ¿ya? Las ideologías políticas del XIX. En el siglo XIX vamos a tener ideologías viejas antiguas, ¿ya? Como lo son pues el conservadurismo, ¿ya? El conservadurismo es básicamente mantener el status quo, el orden establecido, ¿ya? El conservadurismo va a estar a favor de la figura del monarca, que el rey gobierne, ¿ya? Pero tratar de aplicar el conservadurismo en el XIX va a ser un poco difícil, ¿ya? Porque la gente ya no se cree el cuento de que el monarca es el señor todopoderoso, ¿no? O sea, el mundo ya ha experimentado una revolución francesa, una independencia de las 13 colonias, ya se tiene la experiencia de la ilustración. Entonces, llevar el conservadurismo a la esfera práctica va a ser bastante difícil, ya, bastante difícil. ¿Ya? Pero bueno, entre sus principios, ¿no? Como les digo, está mantener el orden establecido. Y por el otro lado vamos a tener el liberalismo, que es otra ideología antigua, ¿ya? Según, ¿se acuerdan que el liberalismo era una de las máximas de la Ilustración? ¿Ya? Según el liberalismo, todo parte de los individuos libres, ¿ya? Todo parte de los individuos libres, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿no? Como individuos libres que somos, ¿ya? Todos somos iguales. Significa que Rey es un igual que nosotros, ¿ya? Es una persona común y corriente igual que nosotros. Y el Rey en realidad gobierna porque nosotros se lo permitimos, porque el pueblo se lo permite. Soberanía popular, ¿ya? Soberanía popular, ¿ya? Es uno de los principios, pues, liberales, ¿no? Y de esta idea de la soberanía popular, de que el gobierno viene del pueblo, el poder emana de nosotros, es que viene esta idea de las elecciones, ¿no? Hay que votar, ¿no? Hay que ejercer nuestro derecho, ¿no? En las ánforas. Entonces, todo parte, como les digo, de la libertad individual. De ahí es que parte el liberalismo, ¿ya? Después, según los liberales, ¿ya? Es muy peligroso que una sola persona concentre todos los poderes. Por eso es que los liberales están a favor de una división de poderes del Estado. Según Montesquieu, acuérdense, Montesquieu fue el primero en plantear esta idea, ¿no? En que aparezca el ejecutivo, ¿no? En donde estaría el rey, ¿no? El presidente, etcétera, el ejecutivo, ¿no? El legislativo podría ser el Congreso, un parlamento, ¿ya? Son los que legislan, ¿no? Y el judicial son los que se encargan de acatar las leyes, ¿ya? Entonces, ¿ya? Esta idea de la división de poderes, ¿no? Nace del liberalismo, ¿ya? Esta idea de la igualdad, ¿no? Si todos somos personas libres, ¿no? E iguales, ¿ya? Esta igualdad debe verse reflejada en todos los ámbitos, incluso ante la ley. El librecambismo en el aspecto económico. El librecambismo significa, ¿no? Apertura al libre comercio. Según esta idea, ¿no? De librecambismo, todo el mundo puede hacer negocios con todo el mundo. Debe haber esa libertad, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dentro de las ideas económicas liberales está permitido, ¿no? El librecambismo, el libre comercio, la apertura de puertos, la exoneración de aranceles, etcétera, ¿ya? Y por supuesto, debe haber un respeto,
por la propiedad privada, por lo que no es mío. O sea, si ustedes tienen su casa, su carro, ¿no? Que les ha costado trabajo, esfuerzo, yo tengo que respetar la propiedad privada de ustedes, ¿ya? Y viceversa. Entonces, estos son los principios liberales, ¿no? Pero si se dan cuenta, conservadurismo y liberalismo son pues viejas ideologías políticas, ¿ya? Viejas ideologías políticas. ¿Ya? El liberalismo proviene desde el siglo XVIII todavía, ¿ya? Son viejas ideologías políticas que existen, coexisten en el XIX. Y ahora vamos a hablar de las nuevas ideologías que aparecen en el XIX. El nacionalismo es algo nuevo, ¿ya? Que aparece en el XIX, ¿ya? El nacionalismo dice que hay algo que nos une. ¿Qué es eso que nos une? Que nos da un sentido de pertenencia. La patria, la nación, ¿no? La tierra en donde hemos nacido, ¿no? La historia, ¿no? La lengua, la raza, ¿no? Las costumbres. ¿Qué es eso que nos une? Nos dirá el nacionalismo. El nacionalismo del XIX es bueno, porque gracias a este nacionalismo es que Italia se va a unificar y Alemania también se va a unificar, gracias al nacionalismo. El problema es cuando se exacerba, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿no? Esta idea de la patria, ¿no? Va a estar súper presente dentro del nacionalismo, ¿ya? Y esta idea de la autodeterminación política. ¿Qué significa autodeterminación política? ¿Qué dicen? Ideas. ¿Qué piensan? ¿Qué significa autodeterminación política? ¿Nada? Autodeterminación política significa que cada nación, cada pueblo, ¿no? Tiene libertad. Claro, excelente, muy bien, Ángelo, perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Muy bien, Ángelo, excelente, ¿no? Autodeterminación política significa lo que es su compañero escrito, ¿no? Que cada pueblo, cada nación tiene libre albedrío para elegir a sus representantes, para hacer política como mejor les plazca. Y según esta idea de la autodeterminación política, nosotros debemos elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, solucionar entre nosotros nuestros problemas. Por eso es que la autodeterminación política está en contra de cualquier tipo de intromisión extranjera. Los extranjeros no tienen por qué meterse en las decisiones que nosotros tomamos como nación, ¿ya? Y después, ¿no? Por supuesto que el nacionalismo está vinculado al romanticismo. El romanticismo va a tener su auge durante los primeros 50 años del siglo XIX, ¿no? Según el romanticismo, se debe el romanticismo surge en contraposición al neoclasismo previo español, ¿ya? Sí, el neoclasismo previo español hablaba del uso de la razón, de la lógica, de lo que es correcto, ¿no? El romanticismo aparece para romper todo eso, para criticar todo eso. Entonces, para los románticos, ¿no? Lo que debe primar debe ser la subjetividad, los sentimientos, lo que yo siento, ¿ya? El yo, ¿no? Mi mundo íntimo, subjetivo, ¿ya? La subjetividad debe predominar según el romanticismo, ¿ya? Ejemplos, ¿no? De románticos, vamos a tener pues a Goethe, ¿no? Am, a Becker en España, ¿ya? A Edgar Allan Poe en Estados Unidos, ¿ya? Y así. Y ahora vamos a hablar del socialismo, ¿ya? Y ahora está tan de moda, ¿no? El socialismo. El socialismo habla de las relaciones desiguales que existen entre el capitalismo, entre los burgueses, ¿no? Y los obreros, el proletariado. Existen dos tipos de socialismo. El socialismo utópico, ¿ya? Utópico significa algo
irrealizable, imposible de ser, ¿ya? Según los socialistas utópicos, ¿ya? Los burgueses, los dueños de las fábricas, de las máquinas, pueden llevarse bien con sus obreros, con sus proletarios, ¿ya? No se tienen por qué pelear, los conflictos se pueden resolver pacíficamente y los burgueses pueden velar porque sus trabajadores reciban pues las mejores condiciones laborales posibles, ¿ya? Entonces, esto nos dice el socialismo utópico. Por supuesto que la mayoría de empresarios que aplican el socialismo utópico van a quebrar, porque empiezan pues a darles unas super condiciones de vida, ¿no? A los obreros, a los proletarios de su fábrica y quiebran, al poco tiempo quiebran, ¿ya? Entonces, por eso es que Marx se burlaba, ¿no? De toda esta generación de socialistas utópicos. Y Marx más bien va a proponer el marxismo, pues, científico, ¿ya? Según Marx, ¿ya? Marx, pues, es el autor del famoso Capital. Según Marx, ¿ya? Siempre va a existir, ¿no? Los que oprimen y los oprimidos. Siempre, siempre va a haber ese antagonismo de clase social, ¿ya? Y ese antagonismo, esa lucha entre opuestos, es pues el motor de la historia, lo que hace que la historia se mueva, ¿no? Según Marx, ¿no? Todos éramos felices al inicio de los tiempos, durante la época de la comunidad primitiva, porque no existía la propiedad privada, todo era de todos, ¿ya? Pero según Marx, los problemas empiezan cuando alguien dice, esto es mío, ¿no? ¿Ya? Esta es mi chacra, esta es mi casa. Cuando aparece la propiedad privada, es que aparece la desigualdad, según Marx, ¿no? Y Marx, por ejemplo, no habla de Antigua, ¿no? Habla de esclavismo, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿no? Los que oprimen son los esclavistas y los oprimidos son los esclavos, ¿no? Para Marx no es Edad Media, ¿ya? Para Marx no es Edad Media, sino es feudalismo. Marx dirá que en el feudalismo, ¿ya? Los que oprimen son los señores feudales y los oprimidos son los siervos de la gleba, ¿no? ¿Ya? Los adscritos al feudo, ¿ya? Entonces, Marx, ¿no? Siempre nos habla de dos clases antagónicas, los que oprimen y los oprimidos. Marx dirá que en su época, en la época en la que él vive, ¿no? Los que ahora tienen el poder son los burgueses, ¿ya? Entonces son ahora los que oprimen. Y los oprimidos son los proletarios, los obreros, ¿ya? Que aparecen cuando aparecen las fábricas, ¿ya? Entonces, el término clase social es un término que acuña Marx, es un término, un concepto súper marxista, clase social. Entonces, Marx, ¿no? También nos habla de la plusvalía. ¿Qué significa la plusvalía? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Qué significa plusvalía? ¿Ideas? ¿Nada? La plusvalía significa trabajo no remunerado de que se apodera el capitalista, el burgués, ¿ya? Supongamos, todos trabajamos en una fábrica, en esta época, 12 horas, 14 horas, ¿ya? Y la paga que nos va a dar el burgués va a ser una miseria, ¿ya? Una miseria.
Porque en realidad nosotros, en nuestras 14 horas laborales, hemos producido muchísimo más que la miseria de paga que nos está dando el burgués. Solamente que obviamente el burgués lo sabe. Y por eso es que el negocio de él, por así decirlo, radica, ¿no?, en apropiarse, ¿no?, de nuestras horas de trabajo por las que no nos está remunerando, retribuyendo, ¿ya? Y con eso el burgués genera riqueza, ¿no? Y se vuelve pues más rico todavía, ¿ya? Entonces, según Marx, ¿ya? Según Marx, van a tener que llegar los tiempos en donde el proletariado haga pues una dictadura, ¿no? La dictadura del proletario. Y acá los obreros, según Marx, tendrán pues que formar un frente internacional de obreros. Y con este frente es que harán la dictadura del proletario. ¿Ya? E instaurarán el gobierno, ¿no?, del proletariado. ¿Ya? Entonces, para Marx, ¿no?, por ejemplo, el socialismo es como una previa al comunismo. Para Marx, el comunismo es la meta final, por así decirlo, ¿ya? Pero tú, para llegar al comunismo, primero tienes que pasar por la fase socialista, ¿ya? Y dentro del socialismo todavía, ¿ya?, se puede coexistir con el capitalismo, con la propiedad privada, ¿ya? Pero ya en la fase comunista, ¿ya? En la fase comunista, cuando uno llegue al comunismo, recién cuando uno esté en el comunismo, allí es en donde pues no va a existir la propiedad privada nunca más, porque otra vez, ¿no?, todo va a ser de todos, como en los tiempos de la comunidad primitiva, en donde no existía la desigualdad. Entonces, ese es un resumen, ¿no?, del pensamiento, ¿no?, de Marx, ¿no? Y acá vamos a hablar del anarquismo, que es otra ideología política nueva del 19. Los anarquistas no creen en nada ni en nadie, ¿no? Los anarquistas no creen pues ni en Dios, ni en patria, ni en la familia. Los anarquistas están en contra de cualquier tipo de autoridad, de control, ¿no?, de cualquiera que restrinja su libertad, ¿ya? Entonces, por eso es que para los anarquistas el Estado no debe existir. No debe existir toda esta estructura, te dirá un anarquista, ¿ya? Entonces, el anarquismo no es otra ideología nueva del 19. Y ahora vamos a hablar de las revoluciones liberales de esta época, ¿ya?, del 19. Los burgueses, que son ahora los que tienen el poder, de alguna u otra manera van a querer pues consolidar este poder, ¿ya? Por eso es que van a llevar a cabo estas revoluciones liberales, ¿ya?, para expandir su influencia, su pensamiento, sobre todo en Europa occidental, ¿ya? Vamos a hablar de la Revolución de 1830, ¿ya? ¿Cuál es el contexto político? Francia en esta época es gobernada por un rey que se llama pues Carlos X, ¿ya? Carlos X proviene de la dinastía Borbón, ¿ya? Y Carlos X es el rey de Francia. ¿Por qué? Porque una cosa es la Francia con Napoleón y otra cosa es la Francia sin Napoleón. Como ya muerto, obviamente, Napoleón, acá es en donde aparece, ¿no?, la restauración, ¿no? ¿Se acuerdan la restauración europea para restaurar el orden establecido? ¿Ya? Y según los principios de la restauración europea, ¿no?, se debía restaurar el orden en Francia. Por eso es que mandan poner pues a un rey, ¿no?, Carlos X. Entonces, ¿cuál es el problema con Carlos X? ¿Ya? Que va a decretar estas ordenanzas, ¿ya?, de Saint-Cloud, y estas ordenanzas van a atentar contra muchos principios liberales, ¿ya? Por ejemplo, va a atentar contra el derecho al cuarto poder, a la libertad de prensa, ¿ya? ¿Ya? Va a atentar, ¿no?,
contra la soberanía popular, ¿no? Esta idea del sufragio, ¿no? Y entonces, Carlos X se mete pues con principios muy importantes para los liberales, para los burgueses. Y por eso es que los burgueses pegan el grito al cielo, ¿ya? Y empiezan a azuzar a las masas, a los campesinos, a los obreros, para que salgan a protestar en contra del régimen de Carlos X, ¿no? Acá ven, ¿no? Al burgués, ¿no? Junto con el obrero saliendo a protestar, ¿no? Y son guiados, ¿no? Son guiados por Marianne, por la libertad, ¿no? Por la madre patria, ¿no? Si se dan cuenta, Marianne está llevando la banderita de Francia, ¿ya? La bandera de Francia, y el busto de Marianne está descubierto, ¿ya? Porque hace alusión, ¿no? A que la madre patria, ¿no? Está alimentando a todos sus hijos, a toda su nación, ¿ya? Entonces, luego de todas estas protestas, ¿no? Conocidas como las Jornadas Gloriosas, ¿ya? Se va a lograr el objetivo, ¿no? Y Carlos X va a dejar de ser el rey de Francia y se va a instalar en su reemplazo a Luis Felipe I, el rey burgués, ¿ya? Luis Felipe I, ¿no? Es conocido con ese apelativo porque obviamente detrás de él está toda la burguesía, ¿ya? Toda la burguesía. Entonces la burguesía cree que como ha puesto a Luis Felipe I en el cargo, Luis Felipe I va a gobernar para ellos y va a hacer todo lo que la burguesía le diga. Pero ese va a ser un gran error, ¿ya? Por eso es que 18 años después va a estallar pues la revolución de 1848. Según la revolución de 1848, ¿ya? ¿Por qué se da? Se da debido a múltiples causas, ¿ya? Pero la principal, por supuesto, es que en la práctica, ¿ya? Luis Felipe I, rey burgués, no ha servido a los intereses de los burgueses. Por eso es que ahora los burgueses lo quieren bajar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Luis Felipe I no ha hecho esta reforma electoral que querían los burgueses, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, en esta época, obviamente, el que peor la pasa es el proletariado, los obreros, ¿no? La clase obrera, ¿ya? Que trabajan pues 14 horas, ¿no? Para recibir una miseria de paga, ¿no? Entonces, en esta época no existen derechos laborales, vacaciones, ETS, jornada laboral de 8 horas nomás. Olvídense, en esta época no existe nada de eso, ¿no? Entonces, una de las causas va a ser la miseria de los obreros. Y la tercera causa es la crisis de las patatas. ¿Alguien sabe a qué hace referencia esta crisis de las patatas de 1848? ¿Qué significa? Cuéntenme. La crisis de las patatas. ¿Qué dicen? Muy bien, Astrid, muy bien, excelente, Astrid. La crisis de las patatas es una crisis del hambre. Excelente, Ángelo, ¿no? Una crisis del hambre. Muy bien, Ángelo, una crisis alimentaria. Muy bien, Astrid, muy bien, Ángelo. Ya. Irlanda en esta época es colonia de Inglaterra. Y a los irlandeses, ¿no? Ellos acostumbran consumir muchas patatas, ¿ya? Porque es un carbohidrato de bajo costo, ¿no? Súper nutritivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este año, ¿ya? 1848, va a aparecer un hongo y ese hongo va a echar a perder los cultivos de las patatas de los irlandeses. Entonces, los irlandeses pues se van a morir de hambre, ¿ya? Aparece la hambruna, ya no hay comida para nadie, ¿no? Porque este hongo, ¿no? Ha echado a perder toda la comida de la gente. Inglaterra, en lugar de apoyar a Irlanda,
lo que va a hacer es terminar de hundir más a los pobres irlandeses, prohibiendo que el resto de países les lleve auxilio, ¿ya? Alimentos, algo, ¿no? Para apoyarlos. ¿Ya? Entonces, en esta época la gente le hace mucho bullying a los irlandeses en Europa, ¿ya? Entonces, al final, esta crisis que empieza en Irlanda se traslada a toda Europa occidental. ¿Por qué? Porque este hongo, ¿no? Viaja, ¿no? A través del aire y ataca los cultivos de toda Europa occidental. Entonces, así es como el hambre, ¿ya? La van a sufrir los europeos, pero ya de manera general. Toda Europa se va a morir de hambre en esta época, ¿ya? Entonces, em, esta crisis de las patatas acaba convirtiéndose en una crisis de subsistencia, una crisis pues del hambre, ¿ya? Entonces la gente sale a protestar porque tiene hambre, ¿no? Quiere llevarle un pan a su familia, ¿no? Y el pretexto, el detonante, ¿ya? Va a ser que Luis Felipe I va a empezar a prohibir estos banquetes públicos, ¿ya? ¿Y qué cosas son los banquetes públicos? ¿Qué son los banquetes públicos? Excelente, Ángelo. Eran reuniones políticas. Muy bien, muy bien. Eran reuniones políticas, en donde, por supuesto, se reunían los burgueses para criticar, ¿ya? El régimen de Luis Felipe I, de rey burgués, ¿ya? Ahora, y esto, ¿no? Va a ser agarrado de pretexto por los burgueses para otra vez mover a las masas, ¿no? Para salir a protestar a las calles, para bajarse esta vez a el rey burgués Luis Felipe I, porque en la práctica no le está sirviendo a los intereses de los burgueses. Entonces, al final los burgueses logran su cometido y luego de asusar campesinos, estudiantes, obreros, se tumban a Luis Felipe I, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa, no? La gente sigue protestando, el pueblo sigue protestando, ¿ya? Y como el pueblo sigue protestando y no se calma, los burgueses no saben, ¿no? Cómo parar esta bola de nieve. Entonces se les va a ocurrir empezar a promover el ascenso al poder, ¿ya? Del sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que va a ser Napoleón III, ¿ya? Entonces, la burguesía empieza a marketear a Luis Bonaparte, ¿no? Al sobrino nieto de Napoleón, em, empiezan a decir, ¿no? Que si entra el sobrino nieto de Napoleón, va a ser como si regresaran los tiempos de Napoleón Bonaparte. Entonces, al final todo el mundo, ¿no? Va a estar de acuerdo en que Luis Bonaparte sea pues presidente, ¿no? De los franceses. Entonces, acá se dan cuenta cómo cae la monarquía de Felipe I, ¿no? Y se funda pues la República otra vez de Francia con el sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. Ahora esta república no va a durar nada, ¿ya? Porque al final, ¿ya? Luis Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón, va a acabar convirtiéndose en emperador, ¿ya? Entonces, Francia vuelve a ser un imperio por segunda vez en su historia, ¿ya? Por segunda vez en su historia, ¿ya? Entonces, Napoleón, ¿no? Va a hacerse llamar con el nombre de Napoleón III, ¿ya? Entonces, es gracioso que todas estas revoluciones liberales acaban ¿en qué? Acaban en que Francia se convierte en un imperio nuevamente, ¿ya? Entonces, gracias a Napoleón III, el sobrino nieto de Napoleón, Francia se industrializa y llega a ser segunda potencia en el 19 y llega a tener un montón de colonias en el mundo, ¿ya? Gracias a Napoleón III. Napoleón III se va a quedar en el poder como 20 años, ¿no? Digamos que su caída, ¿no?
se va a deber debido a la guerra franco-prusiana, ¿ya? Por Alsacia y Lorena. Y ahora vamos a hablar de la segunda revolución industrial, ¿ya? La segunda revolución industrial, ¿no? Es mucho más agresiva que la primera, ¿ya? En la segunda revolución industrial, el capitalismo es mucho más agresivo, aparecen las transnacionales, ¿ya? Gente que no solamente tiene empresas en su país, sino en el resto del mundo, ¿ya? Entonces, ya, esta es la segunda revolución industrial que le cambia la vida a la gente. Las fuentes de esta revolución industrial, ¿no? Van a ser diferentes a la primera. En la primera revolución industrial, las fuentes eran el carbón, ¿no? Y el vapor. En esta segunda revolución es diferente. Las fuentes de energía son el petróleo, ¿no? Con el petróleo, los carros circulan, los aviones, las locomotoras, todo. Y la electricidad. En esta época va a haber una pelea, ¿ya? Entre Tesla, ¿ya? Y Thomas Alva Edison, por cuál debe ser el tipo de corriente eléctrica que debe predominar en el mundo. Entonces, el desarrollo de la ciencia y la tecnología va a permitir definitivamente que se desarrolle esta segunda revolución industrial, ¿no? Que le cambie la vida a la gente para siempre, ¿no? Cuando se crea la electricidad, aparece el concepto de vida nocturna, ¿no? Aparecen las fiestas de noche, ¿no? Los casinos, los tragamonedas, las discotecas, ¿ya? Entonces, la electricidad le cambia la vida a la gente. Y ahora vamos a hablar a grandes rasgos de las características de estos tiempos, ¿no? De la segunda revolución industrial. En primer lugar, ¿no? Es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Durante el siglo XIX aparece la especialización de la ciencia. Por ejemplo, aparece la matemática, la biología, la física como ciencias ya separadas, ¿no? Se especializan. En el siglo XIX, a la sociología se le va a dar rigor científico, igual que a la historia, ¿no? La historia recién es considerada como ciencia gracias al siglo XIX, ¿ya? Entonces, en esta época, la industria se diversifica. Aparecen un montón de ramas de la industria, un montón de tipos de la industria. Y algo que no le va a gustar para nada a Inglaterra va a ser que, o sea, a grandes rasgos, el siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Es una época en donde desde 1837 hasta 1901, Inglaterra va a ser gobernada por la reina Victoria. Y el gobierno de la reina Victoria se le va a conocer como la era victoriana, ¿ya? Entonces, gracias a la reina Victoria, es que Inglaterra va a ser primera potencia mundial en el siglo XIX. Va a tener un montón de colonias, ¿ya? Materias primas, mercados, ¿no? Inglaterra va a ser muy poderosa. El problema, ¿ya? Es que Inglaterra, hacia fines del XIX, va a empezar a ser desplazado, ¿ya? Por jóvenes potencias, ¿ya? Por Alemania, que recién se ha unificado como país, ¿ya? Y lleva muy pocos años unificada y ya le está haciendo la competencia a Inglaterra, ¿ya? La industria alemana es de muy buena calidad y muy barata, ¿ya? Entonces, esto no le va a gustar para nada a Inglaterra, la competencia alemana. Igual Estados Unidos. Estados Unidos hace poco que se ha independizado, ¿no? Y ahora pues ya es todo un gigante, ¿no? De la industria.
Y todo esto no le va a gustar a Inglaterra. A Inglaterra no le va a gustar empezar a verse relegada por países más jóvenes, ¿ya? Y desde esta época, ¿no?, vamos a tener pues al Taylorismo y al Fordismo, ¿ya? El Taylorismo y el Fordismo tienen el objetivo de generar la mayor productividad posible al interior de al interior de las fábricas, ¿no? Ello, por supuesto, para hacer que el capitalista tenga la máxima ganancia, ¿no? Y el negocio del capitalista sea muy poderoso, ¿ya? Entonces, el Taylorismo, por ejemplo, tiene como objetivo en común aumentar la productividad, ¿ya? Aumentar al máximo mi productividad. Supongamos, yo estoy produciendo 50 carros, pero yo sé que si aumento mi productividad, puedo producir hasta 50.000 carros al mes, ¿no? Ese es el Taylorismo. Aumentar la productividad para que obviamente la ganancia del capitalismo, del capitalista sea la máxima. Y acá tenemos el Fordismo, ¿ya? El Fordismo, ¿ya?, obviamente, ¿no?, nos habla de la producción en cadena, la producción en masa. Si han trabajado en fábrica, me van a entender esta parte, ¿no? Según el Fordismo, dentro de las fábricas, ¿no?, todo se debe producir en cadena, ¿no? Supongamos 1.000.000 de Coca-Colas, todo en cadena, ¿no? ¿Ya? Y dentro de las fábricas deben existir zonas especiales, ¿no?, en donde cada lugar, ¿no?, se dedica a una etapa de la producción, ¿no? Supongamos, en tal lugar, ¿no?, todos, ¿no?, ponen las botellas, ¿no? En el otro lugar, ¿no?, todos, ¿no?, colocan las botellas para que caiga la Coca-Cola, ¿no? ¿Ya? En otro lugar, ¿no?, cerrarán las botellas. Y en otro lugar ya pasarán pues a poner las botellas en jabas y a comercializarlas, ¿ya? Entonces, tanto el Taylorismo como el Fordismo tienen como objetivo, ¿no?, que el capitalista le saque el máximo provecho posible, ¿ya?, a sus fábricas, ¿ya? Y vamos a hablar de las principales industrias en esta época. Vamos a hablar pues de la industria eléctrica, ¿no? Cuando se desata, ¿no?, esta controversia entre Nikola Tesla, ¿no?, y Thomas Alva Edison, ¿no?, por cuál es el tipo de corriente eléctrica que debe predominar, ¿ya? Entonces, la electricidad es súper importante. Si no tendríamos electricidad, no pudiéramos dar esta clase, ¿no? Entonces, ni siquiera podríamos cargar las laptops, ¿no?, si no hubiera electricidad. Entonces, la electricidad le cambia la vida a la gente. Con electricidad, ahora la gente puede estar despierta en la noche, ¿ya? Salir, pasear, divertirse en la noche, cosa que antes era impensable, ¿no? Antes, si tú salías de noche, tú te exponías a que los bandoleros te roben hacia las afueras de la ciudad, ¿ya? Entonces, la noche antes era muy peligrosa. Pero gracias a la electricidad esto cambia, ¿no? Ahora hay alumbrado público, ¿no?, eléctrico en las noches, ¿no?, y tenemos luz de noche y podemos salir de noche. Y entonces, ahora vamos a hablar de la industria petrolera, la industria del petróleo, ¿no? Acá va a destacar la familia Rockefeller, ¿ya? Acá, ¿no?, vemos pues a John Rockefeller. Los Rockefeller van a ser grandes magnates, van a ser súper poderosos, ¿ya? Y gracias al petróleo, ¿no?, esto sirve de combustible, ¿no?, para los barcos, para los carros, para los aviones, para todo, ¿ya?
Te dice que los Rockefeller eran tan poderosos, tan ricos, que lo que hacía Rockefeller era hacer grandes fiestas. Y a estas grandes fiestas, ¿no?, le regalaba diamantes a sus invitados, imagínense. Imagínense ir a una fiesta y que te regalen diamantes por asistir. Ya, eso hacía Rockefeller. Entonces, para que vean qué poderosa, ¿no?, era esta familia. Y ahora vamos a hablar de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica también es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias al acceso a la salud es que la esperanza de vida de los seres humanos se ha incrementado. Antes del acceso a la salud, ¿no?, cuando no existían vacunas, ¿no?, no existían antibióticos, la gente moría de cualquier cosa, ¿no? O sea, te hacías una herida, se infectaba, ¿no?, y ahí nomás quedabas, ¿no? Entonces, por eso es que antiguamente, ¿no?, las abuelas, las bisabuelas tenían 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, pero a la hora de la hora, todos esos hijos no llegan a la edad adulta, sino que fallecen, mueren, ¿ya? Entonces, el acceso a la salud, ¿no?, el acceso a las vacunas, a los antibióticos, ha aumentado nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida, ¿ya? Ahora, pues, a los bebés, ¿no?, se les vacuna contra el polio, ¿no?, contra la sarampión, ¿no?, la rubiola, ¿no?, etcétera, ¿ya? Ya, imagínense, antes la polio mataba gente, ¿no? La viruela mataba niños, ¿ya? Entonces, con el desarrollo de estas vacunas, ¿no?, ya la ciencia da un vuelco de 180 grados. Los antibióticos, ¿no?, son súper importantes, ¿no? O sea, imagínense, ¿no?, haber existido antes de estos descubrimientos y enfermarse feo. Ahora, gracias a los antibióticos, uno en 2 días, 3 días ya está recuperado, ¿no? Y así es como va avanzando la ciencia. Por supuesto, los laboratorios Bayer, ¿no?, en Alemania, van a ser súper importantes. Hasta ahora existen los laboratorios Bayer, ¿ya? Entonces, tienen mucho renombre hasta el día de hoy. Entonces, gracias al desarrollo de la ciencia, aumenta la esperanza de vida, ¿ya? Se incrementa, ¿ya? Entonces, ahora pues la gente vive 80 años, 90 años, cosa que antes era impensable, ¿ya? Entonces, aumenta la esperanza de vida y se disminuye la tasa de la mortalidad. Y ahora vamos a hablar de la industria automovilística. Acá vamos a tener al famoso Henry Ford. Henry Ford es el creador del modelo T. El modelo T es el primer modelo de carro del mundo, ¿ya? Henry Ford es una persona súper pobre, de orígenes bastante modestos, ¿ya?, hijo de campesinos, pero él cree, ¿no?, que debe inventar algo, ¿no?, que sea más rápido que un caballo y que sea barato para transportar a los norteamericanos. Y así es como a través de ensayo y error, ¿no?, construye el modelo T, ¿ya?, que es un boom en su lanzamiento. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, por poca plata, ¿no?, por solo $360, podían acceder a un modelo T de Henry Ford, ¿ya? Entonces, los carros, ¿no?, cambian, ¿no?, la forma de desplazarse de la gente.
hasta el día de hoy, ¿no? Metropolitano, corredor, todo esto existe gracias al desarrollo vehicular. Y también vamos a tener por acá los hermanos Wright, ¿no? Los hermanos Wright son los primeros en lanzar aeroplanos, ¿ya? Entonces, desde los hermanos Wright, gracias señorita Angélica por avisarme. Los hermanos Wright, ¿no? Ellos creen, ¿no? Que el hombre puede llegar al cielo, ¿no? Y literal, ¿no? Ahora cualquiera de nosotros puede tomarse un avión, ¿no? Y en una hora está en Trujillo, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Cómo avanza la ciencia y la tecnología, ¿ya? Entonces, por eso es que los hermanos Wright son súper importantes, ¿ya? Entonces, no era pues que Da Vinci estaba loco, ¿no? Cuando Da Vinci en el siglo XVI hacía sus prototipos del hombre volador, la gente decía, está loco, ¿no? ¿Cómo que el hombre va a volar, ¿no? Pero en realidad Da Vinci, él pues estaba haciendo ciencia, ¿no? Da Vinci era un adelantado a su época, ¿no? Él ya estaba pensando como una persona, ¿no? De 500 años después, ¿ya? Y acá también vamos a tener a la industria del acero. El acero va a reemplazar al hierro. El acero. El acero, ahora, por ejemplo, casi todo es de acero inoxidable, ¿no? Los cubiertos son de acero inoxidable, ¿no? El instrumental quirúrgico es de acero em, inoxidable, ¿no? Entonces, el acero cambia definitivamente, ¿no? la, em, la forma de vivir de la gente, ¿no? Ahora, la mayoría de fábricas tiene sus máquinas que son de acero. Y todos estos inventos que acabamos de ver van a ser utilizados por los europeos para hacer la, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Todos estos inventos de los carros, los aviones, ¿ya? Van a ser utilizados para hacer tanques, ¿no? ¿Ya? Entonces se va a utilizar todos estos nuevos descubrimientos para hacerle la guerra al otro. Como consecuencia, ¿ya? Vamos a tener pues que surgen los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales, ¿ya? El capitalismo se vuelve mucho más agresivo, la vida se vuelve mucho más agresiva, ¿ya? Ahora pues, gracias a la radio, ¿no? Tú puedes enterarte de lo que sucede en el mundo al toque, ¿no? Prendes tu radio y escuchas qué está pasando, ¿ya? Entonces aparecen los grandes monopolios, em, aparece, por ejemplo, la Coca-Cola Company. Los grandes magnates norteamericanos aparecen en esta época. El dueño de chocolates Hershey aparece en esta época. El dueño de la Coca-Cola aparece en esta época. El dueño de Kentucky Fried Chicken aparece en esta época. Popeyes, ¿no? Bien. También aparece en esta época. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Aparecen las grandes transnacionales, ¿no? Los grandes monopolios que tienen fábricas, sedes en todo el mundo. Entonces, así este capitalismo, ¿no? Se hace mucho más agresivo, mucho más rápido. A esto le vamos a sumar una crisis, ¿ya? Y bueno, esta crisis económica va a ser generada en buena parte por la sobreproducción, ¿ya? Porque voy a producir más de lo que voy a lograr vender.
¿ya? Ahora, las mejoras en la condición de vida de la gente va a producir sobrepoblación, ¿ya? Porque ahora la gente con todo este acceso a la salud vive más tiempo, ¿no? Y mejor, ¿ya? Y ya no va a haber espacio para todos estos europeos. Entonces, así es como los europeos van a empezar a buscar hacia dónde migro. Pues, muchos europeos van a venir a América Latina, ¿no? Los europeos de posuso, perdón, los europeos, los alemanes, ¿no? Que van a migrar al Perú, se van a acabar instalando en Posuso, ¿ya? Entonces, igual, acá en el Perú van a venir colonias de italianos, de belgas, etcétera. ¿Ya? Entonces, la sobreproducción, esta idea que ya no hay espacio para todos, va a provocar, ¿no? Esta migración, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la sobreproducción, ¿no? Esta idea, ¿no? De que produzco más de lo que me compran, ¿no? Y esta idea, ¿no? De los mercados, ¿ya? Definitivamente va a ayudar, ¿no? Inspirar a los europeos a seguir colonizando, expandiéndose, ¿no? Yendo hacia otros lugares, yendo hacia América, ¿no? Hacia el Asia, hacia el África, Oceanía, en esta época. Y así es como vamos a hablar, ¿no? Del imperialismo. Ahora sí, vamos al break, ¿ya? Chicas y chicos, y regresamos en 15 minutos. Ya. Continuamos, 6:10. Ya. Vamos a hablar del imperialismo. Vamos a hablar del imperialismo. El imperialismo no es otra cosa que la dominación de un estado más poderoso frente a otro más débil. Eso es imperialismo. ¿Cuáles son las características? Neocolonialismo significa un colonialismo mucho más agresivo, ¿ya? Mucho más agresivo que el colonialismo del siglo XVI, ¿ya? Porque el contexto, ¿no? De este imperialismo es el siglo XIX, es la segunda revolución industrial, ¿ya? Entonces, estas grandes potencias van a querer todas tener colonias, ¿ya? Tener colonias, porque una colonia representa mano de obra barata, materia prima barata, representa mercados, ¿ya? Que me van a poder comprar mis productos, lo que yo les venda. Entonces, es un colonialismo mucho más agresivo, ¿ya? Enmarcado en este contexto de segunda revolución industrial, ¿ya? Y por supuesto, ¿ya? Es la época de la exportación de grandes capitales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les dije que supongamos el dueño de la Coca-Cola no solamente tiene su empresa en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces tiene capitales invertidos en todo el mundo. Coca-Cola, ¿no? Hay en todo el planeta, ¿no? Y por supuesto aparecen las transnacionales, las multinacionales, ¿no? Los empresarios tienen plata, capitales invertidos en todo el mundo, ¿ya? Si se dan cuenta, los grandes magnates norteamericanos del 19 son magnates, ¿no? Que tienen negocios en todo el planeta. Kentucky Fried Chicken hay en Estados Unidos, en Egipto, en Lima, ¿no? En Perú, en todos lados, ¿ya? Entonces es gente que multimillonaria, muy poderosa, que tiene invertida plata en todo el mundo. Acá ven una caricatura, ¿no? Acá ven pues a estos monstruos, principalmente los europeos, ¿no? Y también los americanos, ¿ya? Peleándose por ver a quién le toca a China, ¿no? Y China es prácticamente este dragón moribundo. Y entonces, para que vean, ¿no? Lo agresivo que era este neocolonialismo, ¿ya? En el aspecto económico, ¿ya? Vamos a ver la sobreproducción como uno de los detonantes para que aparezca el imperialismo, ¿no? O sea, produzco, ¿no? Más de lo que voy a vender
¿Qué voy a hacer con todos estos productos que me han quedado en sobrestock, con estas lavadoras, refrigeradoras que están allí en mi vitrina? Lo que mejor puedo hacer es buscar una colonia, ¿no? Porque la colonia va a representar, ¿no?, un mercado nuevo a la que le voy a vender estas lavadoras, estas refrigeradoras, ¿ya? ¿Ya? Y la colonia es materia prima barata. No es lo mismo producir una Oreo en Estados Unidos que producir una Oreo en China, ¿no? O sea, en China los costos de producción se abaratan, ¿ya? Porque los ingredientes son baratos. La cocoa, la leche, ¿no? Es súper barata. Cosa que que en Estados Unidos me va a salir en dólares, ¿no? En China me va a costar pues poquísimo, ¿ya? Entonces, por eso es que los grandes magnates, ¿no?, las grandes potencias europeas empiezan a echarle el ojo al Asia, al África, a Oceanía, ¿ya? Y en el aspecto social, ¿no?, el aumento de la población, debido a la segunda revolución industrial, a todos estos inventos que le están mejorando la vida a la gente, sobre todo el acceso a la salud, ¿no?, genera este aumento de la población, ¿no? Disminuye la tasa de mortalidad, se incrementa la esperanza de vida, ¿no? Entonces, ahora hay que buscarle trabajo a toda esta gente, ya no hay espacio para todos. Entonces, se empieza a ver en colonizar otras partes, ¿no?, como la solución a este problema, ¿ya? En el aspecto político, para una metrópoli, por supuesto que la colonia representa prestigio, ¿ya? Es un prestigio a nivel internacional. Cuantas más colonias tiene Inglaterra, es más prestigiosa, ¿ya? Más prestigiosa. Igual Francia, ¿ya?, igual Alemania. Y en el aspecto ideológico, otra vez nos encontramos con el nacionalismo, ¿no? Esta idea, ¿no?, de que, por ejemplo, por ser francés o por ser inglés, ¿no?, yo soy lo máximo, ¿no?, y el otro no. Y si yo soy lo máximo, yo puedo ir, invadir su territorio, ¿no?, y no hay ningún problema, ¿no? Es más, les estoy haciendo un favor, entre comillas. ¿Ya? Entonces, eh, esta idea, ¿no?, del nacionalismo va a usarse, ¿no?, para justificar lo injustificable, ¿no?, justificar la expansión de estas superpotencias europeas sobre estos países súper pobres, sobre todo del África y de Oceanía, ¿ya? Entonces, es el eurocentrismo, ¿no? El mundo gira alrededor de los europeos se reparten el mundo como se les da la gana en esta época, ¿ya? Bajo esta absurda idea, ¿no?, de que ellos son superiores que el resto. Acá empieza a aparecer también esta idea del darwinismo social. Según el darwinismo social, van a aparecer los científicos de la época a decir que hay razas que son mejores que las otras, ¿ya? Y que por ende, según los científicos de la época, los europeos, ¿no?, son la raza superior, los más inteligentes, los civilizados, los cultos, los trabajadores, etcétera, ¿no? Y el resto no. Ni la gente del Asia, ¿no?, ni la gente del África, ¿no?, son mejores que los europeos. Entonces, acá la ciencia se presta, ¿no?, se presta para la instrumentalización política, para justificar el establecimiento de colonias del imperialismo, ¿ya? Y bueno, el cristianismo, ¿no?, esta idea, ¿no?, de te estoy evangelizando, también va a estar vigente en el 19 todavía. Y ahora vamos a hablar de la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín fue propuesta por... ¿Quién propuso la Conferencia de Berlín? ¿Saben? ¿Quién? Alguien que es súper conocido. ¿Qué dicen? ¿Quién propone la Conferencia de Berlín?
¿Saben? Excelente, Astrid. Muy bien. Otto von Bismarck, ¿no? El canciller de hierro. Él propone, ¿no? Esta conferencia. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, dirá, en lugar, ¿no? De estarnos peleando entre nosotros, ¿no? Matándonos entre nosotros, ¿por qué no lo solucionamos todo diplomáticamente, ¿no? Nos sentamos, conversamos y nos repartimos el África entre nosotros. Y literal, si se dan cuenta, acá están repartiéndose el África, ¿ya? Como si fuese un pedazo de cake, ¿ya? Como si fuera un cheesecake, ¿ya? O sea, a cada potencia europea le cae un pedazo, ¿no? De el África, ¿no? Terrible, ¿no? Imagínense cómo se reparten el África, ¿ya? Súper vergonzoso, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los tres más grandes imperios, ¿ya? Del siglo XIX. En primer lugar, tenemos a Inglaterra, ¿no? Que es primera potencia mundial, ¿no? En el XIX, gracias a la reina Victoria, ¿no? En Inglaterra surge la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, a Inglaterra, ¿no? Le va a tocar, por ejemplo, en el Asia, ¿ya? Conquistan la India, ¿ya? La vuelven colonia, ¿ya? Aunque esta colonización de la India proviene desde mucho antes, ¿ah? Desde el siglo XVIII en realidad tomaron la India. La India obviamente es muy importante por la pimienta, la nuez moscada, los condimentos. Y la India va a ser colonia inglesa, uff, hasta el siglo XX, ¿no? Hasta la época, pues, en que Mahatma Gandhi, ¿no? Propone, ¿no? La independencia de la India, ¿ya? Después en el África, ¿no? En el África. Vamos a ver, ¿no? En el África. Las dos principales colonias, ¿no? Son, por supuesto, Egipto y Sudáfrica. Egipto va a lograr la independencia de su metrópoli tras la Primera Guerra Mundial, durante los años 20, ¿no? De, valga la redundancia, el siglo XX, ¿ya? Y Sudáfrica, ¿no? Todavía va a permanecer un tiempo más allí, ¿ya? Entonces, si vemos acá el mapita, ¿ya? Si vemos acá el mapita, todo lo que está en anaranjado, ¿no? ¿Ya? Le toca a Reino Unido. Entonces acá vemos Egipto, Sudán, Uganda, ¿no? Rodesia, Sudáfrica, Nigeria. En Nigeria no solamente habían esclavos, ¿no? Sino diamantes, ¿no? Diamantes. Entonces, todas esas colonias, ¿no? Le pertenecieron a Inglaterra. En América, ¿qué le toca a Inglaterra, ¿no? Canadá, ¿ya? Canadá. Canadá en América. Por eso es que en Canadá hasta el día de hoy se habla inglés, ¿ya? Debido a la colonia británica, ¿ya? Y en Oceanía, lo más importante, por supuesto, que es Australia. Por eso es que también en Australia se habla inglés, ¿no? Ahora, lo que hicieron los ingleses en Australia, cuando llegan a colonizar a los aborígenes nativos, es matarlos, ¿ya? Matan casi a todos los aborígenes nativos, porque el fenotipo de los aborígenes nativos australianos es muy diferente al fenotipo inglés, ¿ya? El fenotipo aborigen australiano, ¿no? Original, ¿no? Es de tez cobriza, cabello negro, azabache, ensortijado, ¿ya? Pero cuando los ingleses exterminan a casi toda la población aborigen, ¿no? Ahorita el fenotipo que predomina en Oceanía es el inglés, ¿no? Es un fenotipo diferente, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de Francia, ¿ya? Francia va a ser la segunda potencia más importante del siglo XIX, gracias a Luis Bonaparte, gracias al sobrino nieto de Napoleón. Él va a ser de Francia grande, la industrializa, ¿ya? La industrializa Francia y empieza a adquirir un montón de colonias para Francia.
Por eso es que el gobierno de Napoleón III es bueno y dura como 20 años. ¿Ya? La derrota de él empieza en 1871, ¿no? A raíz que se pierde, ¿no?, la guerra franco-prusiana, ¿no?, por Alsacia y Lorena. Pero si no, hablando a grandes rasgos generales, el gobierno de Napoleón III fue bueno, ¿no? O sea, convierte a Francia en una segunda superpotencia, la industrializa, ¿no? Entonces, en el Asia vamos a tener a la popular Indochina. ¿Ya? Indochina va a buscar su independencia tras la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Indochina, ¿ya? Luego de serios conflictos. Argelia, en el África, va a ser la colonia más importante de los franceses. En Argelia igual, ¿no? Los argelinos van a buscar su independencia en el siglo XX, ¿no? O sea, muchas de estas colonias de los europeos del XIX, ¿ya?, van a buscar su independencia en el XX. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estas colonias se van a aprovechar de la debilidad de la metrópoli para buscar, ¿no?, romper, ¿no?, romper con Francia, romper con Inglaterra, ¿no?, y nacer como repúblicas independientes. En América vamos a tener la Guyana Francesa y en Oceanía, ¿no?, también la Nueva Caledonia. Ahora, en este mapita de la Conferencia de Berlín, ¿qué le toca a Francia? ¿Ya? A Francia le toca todo lo que está en color morado, ¿no? O sea, le toca a Argelia, Marruecos francés, ¿no? Hasta la isla de Madagascar, miren, le toca a los franceses en esta época, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no?, lo poderosos que llegaron a ser los franceses en el África. Por eso es que hay partes del África en donde hasta el día de hoy se habla francés. Y vamos a tener Alemania, ¿ya? Alemania es una joven república que se acaba de unificar y ya es tercera potencia en el mundo, ¿ya? Entonces, los alemanes, ¿no?, han industrializado su país y producen productos de muy buena calidad que venden a un muy bajo precio. Por eso es que los alemanes, ¿no?, van a empezar a ser mal vistos por los ingleses. A los ingleses no les va a gustar, ¿no?, esta idea, ¿no?, de empezar a pasar a un segundo plano, ¿ya? Entonces, va a haber mucha envidia entre Inglaterra, ¿no?, ¿ya?, y Alemania. Entonces, ¿qué le toca a Alemania? Principalmente Camerún, ¿no? Camerún. Y en Oceanía también tiene su colonia, ¿no? Entonces, acá en el mapa, ¿no?, en lo que está en color carne, ¿no?, que dice Alemania, ¿no?, es todo lo que le toca a Alemania, ¿ya? Camerún, el África Oriental, ¿no?, el África del sudeste alemán, ¿no? Entonces, le toca sus colonias. Si se dan cuenta, ¿no?, en Europa, ¿no?, o sea, le toca colonias hasta España, ¿no?, hasta España que estaba en plena decadencia, ¿ya? Porque en el siglo XIX, en 1898 todavía, España va a perder a las 3 últimas colonias que le quedaban en América: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿ya? Pero aún así, ¿no?, igual a España le caen sus colonias, ¿no?, que son lo que está en amarillo en esta época, a pesar que está en decadencia y todo, ¿no? Entonces acá ven una fotito de Otto von Bismarck, ¿no?, el canciller de hierro. Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Y acá vamos a tener, pues, una imagen, ¿no?, ¿ya?, una caricatura que hace referencia a la civilización europea, ¿no?, versus la barbarie que representan, ¿no?, las colonias Asia, África, Oceanía, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de esta manera los europeos tratan de justificar lo injustificable, el dominio, ¿no?, sobre el otro, sobre el más débil, ¿no? Entonces, acá en realidad los europeos son abusivos, pues, ¿no? ¿Cómo se van a repartir África como si fuese un pedazo de torta, ¿no? Pero lo hacen, ¿no? Entonces, los amos y señores, ¿no?, en esta época eran los europeos del mundo, ¿ya?
Llegan a deshumanizar tanto a la gente del Asia y del África que incluso a Inglaterra, ¿no? Llegan zoológicos humanos, ¿ya? En lugar de animales, ¿no? Uno va a ver humanos, personas de carne y hueso, enjauladas, encerradas, ¿no? ¿Y eran qué? Aborígenes, ¿no? De tribus, de pueblos no contactados del Asia, de Oceanía, ¿ya? Del África, ¿no? Entonces, muy injusta, ¿no? Este imperialismo europeo. Y ahora vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esta Primera Guerra Mundial era algo que se veía venir, en cualquier momento se daba, ¿ya? En cualquier momento, solo que explota en el siglo XX, ¿ya? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué se pelean los europeos? El meollo del asunto, ¿ya? Es que los europeos están peleando por las colonias, ¿ya? Las tierras, ¿no? Una colonia significa poder para quien la posea, ¿ya? La colonia es, acuérdense, mano de obra barata, materias primas baratas, insumos baratos y obviamente un mercado al cual yo le voy a vender mis productos. Entonces, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se da por quién tiene más colonias, ¿ya? Y vamos a hablar de los dos bandos que se arman en esta época. Vamos a ver, pues, el bando de la Triple Alianza, ¿ya? De la Triple Alianza. En el bando de la Triple Alianza vamos a tener, pues, Alemania, ¿ya? Alemania, que ellos han firmado un tratado desde los tiempos del canciller Otto von Bismarck, ¿ya? Desde los tiempos del canciller de hierro, han firmado un tratado, ¿ya? Una alianza militar con el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? De defensa mutua. Siempre los alemanes y los austrohúngaros han sido pinky friends. Son como una especie de primos hermanos, ¿ya? El Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Los austriacos con los alemanes, siempre, siempre han jugado en bloque, en pared, ¿ya? Y como Otto von Bismarck, él sabía que en cualquier momento iba a estallar la guerra, sabía que era fundamental que Alemania contara con un sistema de alianzas, ¿ya? Por eso es que promueve este tratado, esta alianza entre Alemania y Austria-Hungría, ¿ya? Entonces, acá está Alemania, ¿no? Lo que está de dorado, si se dan cuenta, ¿no? Es el bando de la Triple Alianza, ¿no? Aquí está Alemania, aquí está el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y aquí vamos a tener a Italia. Ahora, el caso de los italianos es bastante singular, porque si se dan cuenta, los italianos, ¿ya? Si se dan cuenta, los italianos se cambian de bando, se cambian de bando, ¿no? O sea, al inicio estaban en el bando de la Triple Alianza y después se cambian al lado opositor. ¿Por qué se cambian los italianos de bando? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué Italia, perdón, se cambia de bando? ¿Por qué no se queda con la Triple Alianza? Ya, también le ofrecen territorio, ¿ya? Pero Italia tenía aspiraciones, ¿ya? Y Italia le había echado el ojo a los Balcanes, el ojo a los Balcanes. Quería, ¿no? Tenía ambición en los Balcanes. El problema, ¿ya? Es que Austria-Hungría también tiene ambición por los Balcanes, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Alemania? ¿Ya? Alemania no apoya a Italia en su pretensión para agarrarse los Balcanes, sino apoya a sus pinky friends de toda la vida, ¿no? A sus hermanos, ¿no? Prácticamente al imperio austrohúngaro, ¿ya? Entonces, esto no le va a gustar para nada a Italia,
¿ya? Se va a sentir traicionado por Alemania, porque no los apoyan, sino apoyan a sus enemigos, ¿no? Y por eso es que los italianos se cambian de bando y pasan al bando de la Triple Entente o Entente Cordiale, ¿ya? Por eso es que se cambian, ¿ya? Entonces, el meollo del asunto es la tierra, la colonia, ¿no? ¿Ya? Porque en esta época la colonia es súper importante, ¿no? Sobre todo en este contexto de segunda revolución industrial, en este contexto de este capitalismo tan agresivo, tan competitivo que ha aparecido, en este contexto de imperialismo, ¿ya? Que vive el mundo. La colonia lo es todo. Entonces, la guerra, ¿no? Se da por quién tiene más colonias. Por eso se da esta guerra, ¿ya? Después, otros aliados, ¿no? De la Triple Alianza, ¿ya? Los vamos a ver pues en Bulgaria, los búlgaros, ¿ya? Y por supuesto el Imperio Otomano, ¿ya? El Imperio Otomano, ¿ya? Entonces, ese es el bando de la Triple Alianza. Es todo lo que está aquí en color doradito, ¿ya? En color dorado, ¿ya? Y por aquí vamos a hablar del bando opuesto, el bando de la Triple Entente o Entente Cordiale, ¿ya? ¿Ya? Conocidos también como los aliados, ¿ya? Como los aliados también les dicen en esta época, ¿ya? Acá vamos a tener a Francia, ¿ya? ¿Ya? Francia va a ser un tratado, ¿ya? Francia va a ser un tratado, ¿ya? Con los rusos, ¿ya? Una especie de alianza, ¿ya? ¿Ya? De defensa mutua, ¿ya? Ahora, Francia, acuérdense que tiene pleitos con Alemania desde el siglo XIX, ¿ya? Desde la guerra franco-prusana, desde allí se odian. Por los territorios de Alsacia y Lorena viene el pleito entre alemanes, ¿no? Y franceses, ¿ya? Entonces, Francia odia a Alemania, ¿ya? Inglaterra, ¿ya? A Inglaterra, que ha sido primera potencia mundial en el siglo XIX, ¿no? Que ha vivido la era victoriana, ¿no? La segunda revolución industrial nace en Inglaterra, ¿no? Entonces, a los ingleses, como les he comentado, ¿no? A lo largo de la clase, no les hace ni pizca de gracia empezar, pues, a tener la competencia comercial de los alemanes, ¿no? O sea, los alemanes recién acaban de nacer como una joven república y ya están empezando a ganarles a los ingleses en cuanto a comercio. Entonces, esto no les va a gustar a los ingleses, para nada, ¿ya? No les va a gustar para nada a los ingleses. Por eso es que los ingleses odian a los alemanes, ¿ya? Por la cuestión comercial, ¿ya? Los ingleses no quieren dejar de ser hegemónicos, ¿ya? Y ven en Alemania un estorbo, ¿ya? Entonces, y por último, ¿no? Tenemos esta alianza, ¿no? De Rusia, ¿ya? Con el bando, pues, de la Triple Entente, Entente Cordiale o los aliados, ¿ya? Y después, otros aliados, ¿no? De la Triple Entente, Entente Cordiale, ¿no? ¿Ya? Vamos a tener al Japón, ¿no? Japón obviamente quiere colonias, igual que el resto, ¿no? Japón siempre ha tenido ambición imperialista, ¿no? De querer ser hegemónico en el Pacífico. Japón siempre ha mantenido este discurso, ¿no? De Japón para el Asia, para los asiáticos, ¿no? Entonces Japón siempre ha querido, pues, ser él, ¿no? El que gobierne el Pacífico, el Asia, ¿ya? Y por aquí tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos va a entrar al final de la guerra, ¿ya? Al final. Y definitivamente gracias a la entrada de Estados Unidos en esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es que el bando de la Triple Entente, Entente Cordiale o los aliados van a poder ganar esta Primera Guerra Mundial.
¿ya? Definitivamente gracias a Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos es otra joven república, ¿no? Que tiene pocos años de fundada, ¿no? Desde que se independizó, pues, de Gran Bretaña, ¿no? ¿Ya? Y en pocos años se ha industrializado, ¿no? Y se ha vuelto, pues, todo un magnate de la industria, ¿no? O sea, los grandes empresarios norteamericanos, ¿no? Son muy poderosos, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto a las causas, ¿no? Las verdaderas causas, como les digo, ¿no? Es el pleito, ¿no? ¿Ya? Es el pleito entre, por tierras, ¿no? Entre estas potencias europeas. ¿Quién es mejor? ¿Quién es superior? ¿Quién es mejor? ¿Alemania o Inglaterra? Primera potencia en todo el siglo XIX. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Alemania o Francia? ¿No? Entonces, hay un pleitazo, ¿no? Que proviene desde el 19, solo que acaba explotando en el 20, ¿ya? Y el problema de los Balcanes. En esta época, todo el mundo quiere agarrarse los Balcanes. Todo el mundo se pelea por los Balcanes. Todo el mundo tiene ambición en los Balcanes. Los austrohúngaros quieren los Balcanes. Los italianos quieren los Balcanes. También los búlgaros quieren los Balcanes, ¿ya? Hasta la gente del Imperio Otomano quiere los Balcanes. Todo el mundo se pelea por quién se apodera de los Balcanes, ¿ya? Entonces, el pleito es por la colonia, ¿ya? Si se dan cuenta, por las colonias, ¿ya? Y por supuesto, acá vamos a ver, pues, un nacionalismo exacerbado, ¿no? El nacionalismo es bueno porque gracias al nacionalismo Italia se unificó, Alemania se unificó. Es bueno, ¿no? El problema es cuando tú lo exacerbas. Cuando tú lo exacerbas, ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando tú crees, ¿no? Que por ser alemán, ¿no? Ya eres lo máximo. O que por ser italiano ya eres lo máximo. Ahí ya empiezan los problemas, ¿ya? Entonces, esos son los dos bandos, ¿no? Que se arman en esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Cuál es el detonante? ¿Ya? ¿Cuál es el detonante? El detonante, en realidad, el pretexto, yo diría que es el flor, el pretexto, ¿ya? Es el asesinato de Francisco Fernando, ¿no? Con nombre de telenovela mexicana, ¿no? Francisco Fernando es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Él, ¿ya? Ha ido a visitar Serbia, ¿ya? A pesar de que los serbios odian al Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y es más, ¿ya? Francisco Fernando junto a su esposa Sofía han sufrido un montón de amenazas por parte de los serbios, que no se acerquen, ¿no? Que se vayan porque si no los van a matar. Entonces, Francisco Fernando hace caso omiso a las amenazas de los serbios, ¿ya? Igualito se va, ¿no? Se va allí, ¿no? A Serbia, y es más, se ve en un carro, ¿no? Descapotable, ¿no? O sea, sin techo, se va en un carro sin techo, exponiéndose aún más, ¿no? A que los serbios le puedan hacer algo. Y él ya se había salvado de una buena, porque él ya había sufrido previamente un intento de asesinato que había fallado, ¿ya? Pero, terco, Francisco Fernando se le ocurre irse en un carro, ¿no? Sin techo, ¿no? Todo descubierto él, junto con su esposa Sofía. Y en eso se va a aparecer un chibolo de 16 años, de nombre Gavrilo Princip, ¿no? Este chibolo va a pertenecer a la agrupación terrorista, ¿no? De la Mano Negra, ¿no? En Serbia. Entonces, el chibolo, ¿no? Es el que agarra un arma, ¿no? Y ¡pum! Dispara, ¿no? Y le dispara al estómago a Francisco Fernando y a la pobre Sofía, ¿no? Su esposa. Lo peor de todo es que Francisco Fernando arrastra en esto a su esposa, Sofía, ¿no? O sea, no debió de haberla llevado, ¿no? A pesar ya de todas las amenazas que tenía, ¿no? Terco. Y así es como lo llevan al hospital, ¿no? Pero él ya muere desangrado en el camino, ¿no? Al hospital ya llega cadáver.
Entonces, inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente, el Imperio Austrohúngaro le va a pedir explicaciones a Serbia, ¿ya? Por el asesinato del heredero al trono, ¿no? Francisco Fernando y de su esposa Sofía, ¿no? A Serbia le llega, ¿no? Le llega, no van a hacer nada. ¿Qué van a hacer los serbios? ¿No? Lo que van a hacer es pedirle ayuda a sus primos hermanos, los rusos, ¿no? Rusos, ayúdennos, ¿no? Entonces se aparecen los rusos y le van a acabar, pues, declarando la guerra a Austria-Hungría. Entonces Alemania va a saltar, ¿no? Porque acuérdense que los alemanes, ¿no? Los austrohúngaros son pinky friends de toda la vida, ¿no? Son mejores amigos. Entonces, los alemanes, ¿no? Le acaban declarando, pues, la guerra a Rusia, le acaban declarando la guerra a Francia, ¿no? Que se la tienen, pues, jurada, ¿ya? Ya existía un tratado, un acuerdo previo entre los rusos también y los franceses de protección, de alianza militar. Entonces, este desencadenamiento del sistema de alianzas, que ya existía desde el 19, va a ayudar en parte, ¿no? A que esta guerra pues se haga mundial, ¿no? Se haga mundial y sea tan sangrienta, ¿no? Cada quien llama a su gente, cada quien llama a su mancha, ¿no? Y esto explota, ¿no? Explota mal. Y vamos a hablar brevemente de los antecedentes, porque desde el 19 ya se veía venir esta Primera Guerra Mundial, desde el 19. ¿Ya? Durante la época de la paz armada, es una época en donde por fuera, ¿no? Todos somos amigos, nos llevamos bien, ¿no? Solucionamos nuestros problemas pacíficamente, como durante la conferencia de Berlín propuesta por Otto von Bismarck. Ese es por fuera, ¿ya? Pero por dentro, ¿ya? Pero por dentro, Europa se está armando hasta los dientes, se está preparando para la Primera Guerra Mundial. Y para eso los europeos, ¿no? Van a utilizar todos estos nuevos inventos que han aparecido con la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Los carros, ¿no? Para hacer los tanques de guerra, ¿no? ¿Ya? Los aviones, ¿no? Inventos de los hermanos Wright, ¿ya? Hasta incluso la guerra submarina, ¿no? Hecha por los alemanes, ¿ya? Entonces, durante esta época de la paz armada, por fuera somos pinky friends, pero por dentro nos estamos armando hasta los dientes. Nos estamos preparando para la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto era algo que en cualquier momento iba a pasar, ¿ya? Entonces, mientras Europa vive su bella época, ¿no? La Belle Époque, ¿no? Y por fuera, pues, ay, todo el mundo mira a París como la ciudad luz, ¿no? Los poetas quieren ir a morir a París, ¿no? Ay, qué romántico, ¿no? Bla, bla, bla. Ese es por fuera, ¿no? Por dentro, ¿no? Los europeos están, pues, preparándose para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y después, otro antecedente es este pleito por los Balcanes, ¿no? O sea, todos los europeos tienen ambición en los Balcanes, ¿ya? Entonces se dice que durante la crisis de los Balcanes pudo haber explotado también esta Primera Guerra Mundial, o también durante la crisis del Marroquí. Durante la crisis del Marroquí hay pleitos, ¿ya? Hay pleitos porque los franceses acaban poniendo una embajada, ¿no? En Marruecos. Entonces, inmediatamente Alemania, que es archienemiga de Francia, va a pegar el grito al cielo. Y se dice que durante la crisis marroquí, ¿no? También estuvimos al borde de que estalle la Primera Guerra Mundial. Entonces, en cualquier momento esto explotaba, ¿ya? Pero finalmente, ¿no? Es el asesinato de Francisco Fernando el detonante inicial, ¿no? Para que todo este sistema de alianzas, ¿no? Se active, ¿no? Y empieza la guerra. Entonces, vamos a empezar, ¿no? ¿Ya? Cuando los alemanes, ¿ya? Los alemanes invaden, pues, Bélgica y Francia, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿no?
Bélgica, ¿no? Está allí nomás, ¿no? Prácticamente a la entradita, ¿no? De Francia. Entonces, los alemanes, ¿no? Para atacar a los franceses, ¿no? Van a pasar por Bélgica y la atacan, ¿ya? Los alemanes odian a los franceses. Ya les dije desde el 19, desde la guerra franco-prusiana, tienen pues su roche, ¿no? Por Alsacia y Lorena, ¿ya? Entonces, desde allí los alemanes los odian a los franceses, ¿ya? Entonces, al final, pues, los franceses ya van pues a organizar pues la resistencia, ¿no? Frente a los franceses en esta primera batalla del Marne, ¿ya? Los franceses, perdón, frente a los alemanes, ¿ya? Y en Oriente, ¿ya? En el frente oriental, ¿ya? Vamos a ver que los alemanes, ¿ya? Van a atacar a los rusos, ¿ya? Alemania va con lo último en tecnología a la Primera Guerra Mundial. Van con tanques, metralletas, ¿no? Granadas. Incluso los alemanes, acuérdense que son los primeros en establecer la guerra submarina, que era algo inédito, algo que nunca antes se había visto en la historia del mundo, ¿ya? ¿Y cómo van los rusos a la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien sabe? Nada. Los rusos, Rusia era un país muy pobre a inicios del siglo XX, muy pobre, con una industria que prácticamente no existía, ¿ya? Una pequeña burguesía, pero hablando a grandes rasgos, Rusia era un país pobre, 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 y los que peor la pasaban eran los campesinos y los obreros. Entonces, ¿cómo va Rusia a la Primera Guerra Mundial? Con espadas y con caballos, o sea, como si fuese que en la Edad Media. Así va Rusia en la Primera Guerra Mundial. Por eso es que los alemanes los hacen picadillo, ¿no? Porque los alemanes van con lo último en ciencia y tecnología. Y por eso es que las batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos, ¿no? Acaban convirtiéndose en una carnicería para los rusos, ¿no? Más de 1 millón de rusos mueren en estas batallas, ¿ya? Entonces, Rusia en realidad no estaba preparada para entrar a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Iba a explotar la Revolución Rusa en 1917. ¿Ya? La Revolución Rusa también era algo que ya se veía venir desde inicios del siglo XX. ¿Ya? Ya habían antecedentes desde la guerra em, ruso-japonesa, desde la Revolución Liberal, ¿no? Ya habían problemas en Rusia, pero todo acaba explotando en 1917. ¿Ya? Entonces, los campesinos, los obreros, ¿no? Son los que peor la pasan, son los que tienen hambre, quieren mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, ¿no? Pero los rusos también, ¿no? A nivel general, quieren que se retire a Rusia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Finalmente, esto explota en la Revolución Rusa del 17, ¿no? En la Revolución de Febrero, el zar, ¿no? Nicolás II, debido a toda esta protesta, ¿no? Se ve obligado a renunciar. Entonces los mencheviques van a entrar al poder. Los mencheviques son una especie de socialistas, pero moderados, lights, ya por así decirlo. Y estos mencheviques no retiran a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y esto va a ser tomado por Lenin de pretexto para darles, pues, golpe de Estado a los mencheviques. Y así es como empieza la Revolución de Octubre, liderada por los bolcheviques, los más radicales, ¿no? Al mando, obviamente, de Lenin, ¿no? Entonces, Rusia, pues, es un desastre, ¿no? Y en esta época, es más, Rusia va a tener su propia guerra civil interna, porque los mencheviques no se van a quedar con los brazos cruzados y van a atacar a los bolcheviques. Entonces, olvídense, Rusia es un caos en esta época. No está preparado para la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a hablar de las guerras de posiciones, ¿no? Las guerras de posiciones hacen alusión principalmente a las guerras de trinchera. Durante aproximadamente 2 años, ¿ya? Se van a instalar pues trincheras, ¿ya? En donde ambos bandos, ¿no?
se la van a pasar pues apuntándose y disparándose, ¿ya? Todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo. Entonces, la guerra de trincheras es bastante sangrienta y súper desgastante en esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, acá pues en Somme, ¿ya? Los aliados van a tratar de derrotar a los alemanes, pero sin éxito, desgraciadamente, ¿ya? Y en el frente marítimo, ¿ya? Los aliados habían declarado un bloqueo, ¿ya? Un bloqueo a Alemania, un bloqueo comercial a Alemania. Entonces, ¿cómo responde Alemania? Alemania saca la guerra submarina, que era algo que nunca antes había visto en la historia del mundo. Los alemanes van a decir, cualquier barco, ¿no? Que se acerque por aquí, ¿no? Para, sobre todo, tratar de llevar provisiones a Reino Unido, va a ser hundido. Y por allí pasa, pues, el Lusitania, ¿no? Que era, pues, una embarcación norteamericana, ¿ya? Pasa el Lusitania, entonces los alemanes, ¡pum!, se tumban, ¿no? El Lusitania. Y eso le va a dar el pretexto perfecto a Estados Unidos de Norteamérica para ingresar a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Estados Unidos, ¿qué más quiere? Entonces, definitivamente, como les comentaba, el ingreso de Estados Unidos en la guerra va a favorecer de sobremanera, ¿no? Al bando aliado, ¿no? Al bando de la Triple Entente cordial, ¿ya? Para que ganen la Primera Guerra Mundial. Y ya durante la guerra de los movimientos finales, vamos a ver, ¿no? A Rusia, que por fin, con la llegada de Lenin al poder, se retira de la Primera Guerra Mundial, con la firma del famosísimo tratado Brest-Litovsk. Pero ese tratado de Brest-Litovsk, ¿no? Tiene un alto costo para los rusos. ¿Por qué? Porque según el tratado de Brest-Litovsk, Rusia tiene que entregar un montón de territorio, un montón de colonias. Entonces pierde muchísimo Rusia con este Brest-Litovsk. Pero bueno, se retira de la guerra. Ya. Entonces, se va a Rusia, que en realidad no ayudaba en nada, ¿no? Y más bien está entrando Estados Unidos, ¿ya? Que va a equilibrar, ¿no? La guerra en favor de la Triple Entente cordial o los aliados, ¿ya? Y finalmente, ¿ya? Finalmente vamos a tener pues a los alemanes que son derrotados, ¿ya? En la segunda batalla de Marne, ¿ya? Entonces, los alemanes prácticamente van a estar cercados, ¿no? Y no les va a quedar otra que rendirse a través del armisticio de Compiègne, ¿no? Se rinden, ¿ya? Y acá es cuando los aliados, ¿no? Les hacen firmar este vergonzoso Tratado de Versalles, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Tratado de Versalles es muy humillante para los alemanes de esta época, ¿ya? El Tratado de Versalles dice, ¿no? Que se reduce el ejército de los alemanes a 100.000 efectivos, que era como no tener ejército, ¿ya? Era una burla. El Tratado de Versalles les quita las colonias a los alemanes que habían adquirido durante todo este tiempo. Se las quitan, se les arrebatan sus colonias. Después, Alemania, ¿no? Le va a obligar a pagar los gastos de reconstrucción de toda Europa Occidental, sobre todo de los aliados, de Inglaterra, de Francia. Entonces, obviamente, los que peor la van a pasar, ¿no? Van a ser los obreros alemanes, ¿no? Que son los más pobres, ¿no? Son los que con su trabajo, ¿no? Todo lo que ganan se va, ¿no? Para pagar los gastos de reconstrucción de Europa. Entonces, este vergonzoso tratado de Versalles, ¿no? Va a ser duramente criticado, ¿ya? Por Hitler y va a ser utilizado, ¿no? En su discurso, ¿no? Ya más adelante, ¿ya? Entonces, Churchill decía, ¿no? Tengan cuidado cómo están tratando a los alemanes, ¿no? Eso le decía a los franceses sobre todo, ¿no? Porque los alemanes se pueden vengar, ¿no? Acá hay otra caricatura, ¿no?
en donde pues Alemania la están llevando al patíbulo, ¿no? ¿Ya? A la ejecución, ¿no? Porque literal, ¿no? El Tratado de Versalles era terrible para los alemanes, ¿ya? Como consecuencias, vamos a tener desgraciadamente 20 millones de muertos aproximadamente, producto de esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Van a desaparecer un montón de imperios, ¿no? Como el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? El Imperio Turco, ¿ya? Y van a aparecer nuevos países, van a aparecer pues los pequeños países de Austria, Hungría, ¿ya? Em, Turquía, ¿ya? Etcétera. Entonces, desaparecen muchos imperios y aparecen nuevas repúblicas, nuevos estados, ¿ya? Y por último se crea pues la Sociedad de Naciones, ¿ya? A pedido del presidente Wilson de Estados Unidos, ¿ya? Para evitar una guerra similar en el mundo. Obviamente la Sociedad de Naciones es un fracaso, porque si no, no hablaríamos pues 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces la Sociedad de Naciones fracasa considerablemente, ¿ya? Y en esta sociedad de naciones solamente pues la van a conformar los aliados. Acá ven, por ejemplo, fotos, ¿no? De los héroes de guerra, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? O sea, imagínense, hay mucha gente que no regresa a casa, ¿no? Mueren en combate, ¿no? Y los pocos que sobreviven, ¿no? La mayoría van a sufrir mutilaciones, ¿ya? ¿Ya? De pies, manos, ¿no? Entonces, eh, muere mucha gente innecesariamente producto de esta Primera Guerra Mundial. La gente ya creía que se venía el fin del mundo, ¿no? Literal, que ya iba a ser el fin del mundo, ¿ya? Porque no veía fin esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Prácticamente dura 5 años, ¿no? Y hay muchos europeos que empiezan a huir a América porque no querían la guerra. Y para terminar la clase del día de hoy, vemos una breve línea de tiempo de lo que hemos trabajado, ¿no? Hoy hemos trabajado 19 y parte del siglo XX de historia universal, ¿no? Hoy hemos empezado hablando, ¿no? De las ideologías, ¿no? Las ideologías del siglo XIX, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que las ideologías antiguas, ¿no? Antiquísimas, de las que también ya hemos hecho mención otras veces en clase, son pues el liberalismo, ¿no? En donde la libertad individual es lo máximo, ¿no? Y después el conservadurismo, que está a favor de la monarquía, de mantener el status quo, el orden establecido, ¿no? Y después hemos visto nuevas ideologías políticas que sí son propias del 19, ¿no? Como lo son el nacionalismo, ¿no? Esta idea de mi patria, de mi nación, ¿no? Que me sirve pues para unificar, ¿no? Mi tierra. Hemos visto el anarquismo. Los anarquistas no creen en nada ni en nadie, ¿no? Están en contra de toda forma de autoridad. Y también hemos hablado del socialismo, ¿ya? Acuérdense que existen dos tipos de socialismo. El utópico, ¿no? El que dice que los burgueses y los proletarios pueden ser Pinky Friends, ¿no? Y el socialismo científico, ¿no? Que ya lo dicta Marx, ¿no? Y su socio Federico Engels. Según Marx, ¿no? Los proletarios y los burgueses son enemigos, ¿ya? De por sí, porque son antagónicos, son opuestos, ¿ya? Y uno va a terminar oprimiendo inevitablemente al otro, ¿ya? Entonces, esas son las ideologías nuevas, ¿no? Que aparecen en el 19. Después hemos hablado de las revoluciones liberales, ¿no? Promovidas por los burgueses, ¿ya? Para obviamente tratar de consolidar su poder en Europa, sobre todo en Francia. Entonces, hemos visto la revolución, pues, liberal de 1830, ¿no? Y después la revolución liberal de 1848, ¿no? De mayor acogida, ¿ya? Luego de las revoluciones liberales,
hemos hablado de la segunda revolución industrial que se da en el 19, ¿no? ¿Ya? Inglaterra va a ser la cuna de la segunda revolución industrial. Y acá las nuevas materias primas van a ser el petróleo y la electricidad, ¿no? En el siglo XIX, producto de la ciencia y la tecnología, la industria se diversifica, ¿no? Aparecen las vacunas, los antibióticos, esto mejora la esperanza de vida de la gente, se crean los carros, ¿no? Los Rockefeller son los dueños del petróleo prácticamente, ¿no? Se crean los aviones, ¿no? Y todos estos inventos van a ser utilizados para prepararse, ¿no? Para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Después de esto, ¿no? De esta segunda revolución industrial, hemos hablado del imperialismo, ¿no? La dominación de un Estado superpoderoso, ¿no? Frente a otro que no lo es tanto, ¿ya? Entonces, en el imperialismo, ¿no? Los europeos se van a querer con todo el derecho del mundo de invadir, de atropellar, ¿no? A la gente del Asia y del África, ¿no? Creyéndose superiores, ¿no? Es más, se reparten el África, ¿no? Como si fuese un pedazo de torta con la conferencia de Berlín, ¿no? Y todo esto acaba, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, que era algo que ya se veía venir, ¿no? Entonces, eso es ya para hacer un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy. Ahora sí les dejo aquí las claves, ¿ya? ¿Ya? Aquí están las claves de la semana 6. La 1 es la A de avión, la 2 es la B de beso, la 3 es la D de dado, la 4 es la E de enano y la 5 es la A de avión. Les dejo también las claves aquí en el chat para que las tengan, ¿ya? Y bueno, con esto culminamos la sesión, ¿ya? Cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Chao, cuídense.